de este grupo estuvo conformado en gran parte por empresarios profesionales y diversas expresiones, especialmente de la clase media. Su triunfo, dicen algunos, para usted sobre Alfonso Portillo se explica porque la ciudadanía estaba votando por el cambio, el surgimiento de nuevos liderazgos, y esto a pesar de que Arzú en un momento determinado había sido director del Instituto Guatemalteco de Turismo durante el gobierno de Lucas García, que había integrado diferentes instituciones. También con Serrano Elías había sido ministro de Relaciones Exteriores. Con él se va a reactivar el proceso de paz. Posiblemente su más grande logro fueron la firma de los acuerdos de paz de 1996. Él ya había tenido un acercamiento especialmente con las fuerzas guerrilleras en México en 1995 para tratar de acordar la paz firme y duradera en Guatemala. En este contexto encontramos, por ejemplo, algunos sectores que nunca están conformes con nada, ustedes, especialmente del sector un poquito más recalcitrante, especialmente de Guatemala, conservador, y se le hacía una crítica del conservadurismo a los acuerdos de paz. El sector opuesto a los cambios democráticos se dio la tarea de calumniar los esfuerzos políticos más importantes del siglo XX en Guatemala. El argumento de la crítica fue culpar a los acuerdos de paz. Este argumento se basaba dicen ellos, en la ilegitimidad de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca para negociar la paz, aduciendo un intervencionismo de carácter internacional en Guatemala como la cooperación económica española, y se cuestiona la presencia de Naciones Unidas en el proceso de paz. Permítame un momentito. Luego, aquí en clase, bueno, ¿está bien? Perdón, jóvenes. Esto era normal, ¿va? Ustedes, la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca no podía ser legítima si no estaba contemplada, digamos, en la Constitución de 1985, y además de eso se estaba tratando de negociar. Si hubiera sido solo la negociación entre la URNG y el gobierno de Guatemala, nunca se hubiera cumplido esto. Esto se logró exclusivamente gracias a la ayuda internacional o cooperación internacional o diferentes grupos que de alguna manera propugnaban por una paz, no solo en Guatemala, en toda la región. Entonces, esto es las críticas que se le hicieron. Hubo un hecho importante que me había olvidado mencionar, tal vez en los primeros 2 meses, fíjense ustedes, el segundo mes, ya, digamos, Arzú había tenido un serio problema, fíjense, que casi lo lleva a algunos acontecimientos muy inesperados. Esto se dio especialmente, como ustedes tal vez no saben, pero Arzú tiene unas grandes extensiones de tierra, especialmente en Antigua. Es cafetalero. En la mera ciudad de Antigua posee un par de grandes mansiones, especialmente en ese contexto. Y como le gustaba un poquito montar, digamos, en febrero de ese año, Arzú se vio involucrado en un episodio bastante confuso, que hasta el final fue poco creíble a ustedes. Parece que montando caballo junto con su esposa, ahí por la San Juan el Obispo en Antigua, la escolta del presidente mató a un campesino llamado Pedro Sass Rompich, vecino del lugar.
Un confuso incidente, nunca se aclaró. La única versión que dio en un momento determinado fue que la persona había se había ido encima de uno de las escoltas que iba a caballo y trataron de disuadirlo, alguna cuestión bastante confusa en ese momento, trataron de capturarlo, no se pudo y de alguna manera pues la seguridad le pegó 3 tiros, especialmente a este muchacho Rompich. Primero justificaron de que la persona iba ebria y nunca se pudo comprobar tal situación para ustedes. El único, digamos, que fue imputado en aquel entonces por la muerte de este campesino fue Obdulio Villanueva, que murió tristemente después en la granja penal. Con su cabeza jugaron fútbol en aquel entonces, cuando empezaban a darse los acontecimientos complicados en ese entonces. En ese entonces incluso Pairo Lima era también otro que se había involucrado en otras actividades ilícitas en otro tiempo, era también escolta de Arzuba, ustedes. De alguna manera pues lograron, nunca se aclaró y nunca se logró aclarar con toda exactitud qué es lo que había pasado, pero sí quedó bien marcado en la vida de Arzú este acontecimiento. Después había un testigo que dice que había sido asesinado prácticamente Sam Rompich, digamos, a mansalva, y que no había necesidad de haberle disparado con tanta hazaña a ustedes. Yo me imagino que, digamos, hasta que en 1998 hay un testimonio que se observó más o menos el incidente, que era de las reservas militares, indicaba que Sam Rompich iba en su vehículo sobre el camino de 2 vías, en el lado derecho, la forma correcta. Al acercarse habían 3 vehículos ocupando, digamos, los 2 carriles, quienes escoltaban los caballos donde se encontraba Arzú y sus acompañantes. Uno de los jinetes de inmediato le salió el paso y levantó la mano. Sin embargo, Sam Rompich no pudo detenerse y arrolló el caballo. Luego, dice, paró y un carro se le atravesó. El testigo afirma haber escuchado disparos al aire. Sin embargo, en la maniobra el lechero chocó con otro vehículo. A la par, un hombre lo tomó por el cuello sin éxito para detenerlo, y uno de los guardaespaldas le disparó contra las llantas y otro le disparó directamente a Sam Rompich. Eso fue después para ustedes, pero al final nunca se pudo dilucidar con toda exactitud qué es lo que había sido. Lo único que sí estaba claro es que habían mentido, especialmente en haber dicho que la persona pues andaba en estado de licor. Él, según su familia, iba a trabajar para ustedes. Entonces, el proyecto político en aquel entonces, sobre el cual se basaba especialmente el Partido de Avanzada Nacional, PAN, era un proyecto político de modernización estatal. El gobierno en ese entonces fundó su gestión en la modernización de la administración pública, bajo el principio de la centralización normativa, una ley para todos, y la descentralización operativa, aplicación de funciones según capacidades y necesidades locales. Se potenciaron los fondos ya existentes, digamos, se creó el Fondo Nacional para la Paz, FONAPAZ, Fondo de Solidario para el Desarrollo Comunitario, Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, FODIGUA. Se creó la Policía Nacional Civil, se promocionó la carrera judicial y de reconocimiento del derecho constitucional, y independientemente de lo de abajo, creo que era muy importante, especialmente la descentralización y desconcentración, especialmente del poder de la ciudad capital para todas las regiones del país. Creo que fue una medida bastante asertiva. Tarde o temprano cualquiera tenía que haberlo hecho para no congestionar la parte burocrática en
todo lo que es la ciudad capital. Este gobierno fue también duramente criticado respecto a la transparencia sobre la privatización de Guatel. Se acusó al gobierno de nepotismo. Eso también es cierto. El nepotismo, muchos decenas de amigos del presidente estuvieron bajo el gobierno de él, y todavía hay algunos que siguieron beneficiándose a través del tiempo a ustedes. Entonces, habían amigos, yernos, primos, etcétera, que manejaron diferentes instituciones, incluso el alcalde Quiñones actualmente también es familiar de Arzú, creo que está casado con una prima o una hija de Arzú, algo por el estilo. Ustedes todavía siguen manteniendo la guayaba ahí en lo que es la municipalidad de Guatemala. La esposa de Arzú todavía sigue manejando un programa de cultura. Entonces, no sé si solo de cultura y aportes, especialmente por la municipalidad, con un salario bastante ostentoso. Sobre la privatización de Guatel, es bien complicado poder, por una parte, en ese entonces estaba uno más clarito conforme su edad a ustedes. Guatel era una piñata especialmente para el gobierno. Su transparencia era poca, a ustedes, parecía un botín de carácter político en ese entonces. Y lo que se suscitó al final es que se tuvo que vender. Se dice que a empresarios o a determinados políticos, ¿verdad ustedes? Lo que es Guatel. Sin embargo, antes de esto, digamos, la cobertura de Guatel era muy limitada. Hoy Guatel, con la privatización, pues se amplió, aunque cualquiera puede decir es caro o barato, no sé, pero hay mayor cobertura con respecto a las redes telefónicas. Para usted ya, las personas, no todas, por cierto, en Guatemala no todos pueden tener un celular, porque hay grupos, hay personas bastante pobres para ustedes, pero aquellas que de alguna manera pues tienen un salario bajo, por lo menos por ahí tienen un frijolito o algo que les permita poderse comunicar, ¿verdad? Entonces creo que Guatel sí fue una decisión bastante importante en aquel entonces el haberlo vendido. Algunos puestos también que se mencionan en general, había un círculo muy confuso a ustedes. Por una parte había personas muy preparadas, tecnócratas en diferentes áreas, incluyendo la ministra de Educación en aquel entonces, y por otra parte se decía que muchos de los amigos de Arzú estaban en puestos claves y no tenían la capacidad suficiente para poder optar a este tipo de trabajo. Y algo que también se dejó mucho que hacer en aquel entonces fue probablemente la muerte de Monseñor, en aquel entonces Juan José Gerardi. Ocurrió el 26 de abril del 98, 2 días después de haber publicado sus conclusiones sobre la documentación de crímenes durante la dictadura militar en el informe de Guatemala Nunca Más, donde se atribuyó al ejército y a las organizaciones paraestatales a él sujetas el 93% de todas las violaciones de los derechos humanos y un 3%, digamos, o más, a diversas organizaciones guerrilleras durante el periodo, en 36 años, durante el periodo comprendido 1960-96. Tuvo tantas teorías para ustedes, algunas hasta ridículas. Tal vez alguno que no haya leído no estaba muy claro en aquel entonces. Primero se le achacó la muerte a un perro llamado Badú.
un perro Badú que de alguna manera incluso ya estaba un poquito enfermito el perro. Ustedes saben que la mayoría de perros pastor alemán tienen la tendencia a sufrir mucho lo que es la columna. Ustedes, si el perro no estaba en esa capacidad. Además, el padre Juan José asesinado. Tuvieron que venir especialistas argentinos, fíjense, para determinar los golpes que tenía en la cabeza, si eran mordeduras o eran golpes. Al final se determinó que no era nada que ver con el perro. Se hicieron las investigaciones pertinentes en aquel entonces y de alguna manera dicen, yo al menos no lo ubico así, ¿va? Ustedes, no comparto esa, personalmente no lo comparto. Fueron capturados unos militares, papá e hijo, el Byron Lima y su papá. Y yo creería que dentro de un contexto ahí, digamos, de militares, es difícil que un papá le diga al hijo, vos participemos en tal caso, o el hijo diga, no, papá, no participemos. Al final fueron detenidos y se les atribuyó la muerte a ellos por el testimonio de unos indigentes que pernoctan ahí en lo que es la iglesia en San Sebastián, no sé si se conocen, ahí por la sexta y tercera calle. Eso a ellos se responsabilizó. Hubieron otras teorías, estaba la situación del padre Orantes también, aquel famoso cura, que de alguna manera pues dice que nunca quiso revelar lo poco o mucho que sabía sobre cómo se había suscitado ese acontecimiento. Con el padre Orantes, más adelante se va a beneficiar de una rendición de pena tras haber cumplido una mitad, no sé si fueron 20 años de condena. Tras presentar un informe, digamos, de su actuación dentro de lo que es la prisión, ¿va? De alguna manera, pues otro de los elementos que en aquel entonces se dieron fue que una relación de una banda de la Valle del Sol, algo por el estilo, tampoco nunca se aclaró. Y existió otra versión con respecto a que uno de los hijos Arzú, su género parece que era diferente y había tenido algún tipo de relación por ahí sexual mera rara con uno de los dos. Entonces, estas situaciones fueron las que se dieron y como consecuencia, pues solo fueron llevados a prisión el papá y el hijo de apellido Lima, ¿va? Que ambos ya fallecidos, ¿va? Este informe del esclarecimiento se basaba en 2 puntos importantes. Investigaciones sobre el esclarecimiento histórico abarca desde el origen de la guerra hasta que se suscribió el acuerdo de paz firme y duradero, una comisión dirigida por la licenciada Otilia Lux de Conti, abogada, y Balcés por la UNO, profesor alemán de Derecho Internacional Christian Thomas, y el informe basado en 2 puntos especiales: el esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos perpetrados en el marco del conflicto armado. Obviamente la mayoría de casos había sido por parte del ejército, algo que para la institución castrense no era vista con muy buenos ojos, ¿va? Porque ellos también tenían sus razones, aducían que de alguna manera era para proteger el país que se habían dado ese tipo de conflicto con ellos, ¿va? Y formulación de recomendaciones específicas encaminadas a favorecer la paz y la concordia nacional en aquel entonces, ¿verdad? Estos son parte de los que se dieron las investigaciones. Hay varios libros que hablan especialmente de las masacres cometidas especialmente por el ejército en el área rural, donde se dice que de alguna manera como que fueran películas de aquellas actuales, ¿verdad? Ustedes encerraban muchas veces a las personas en las iglesias y le prendían fuego, o de alguna manera los iban pasando uno por uno, los abrían
canal y los iban metiendo en un agujero, algunos casi vivos, después les echaban, prendían fuego, les echaban cal a ustedes. Es parte de esa situación histórica que se cometió a ustedes. Después el presidente quiso hacer una reforma de carácter constitucional, la consulta popular, el cual no alcanzó el éxito deseado. Muy pocas personas que participaron. Fue realmente un aspecto negativo para el gobierno, pero me recuerdo que el problema que se dio con la reforma constitucional o la consulta popular en aquel entonces fue que no hubo demasiada información. Todo estaba totalmente, había más información de carácter negativa que positiva y la gente no acudimos a votar, ¿verdad? Este es Monseñor Gerardi, acompañado de Juan Pablo II, me parece que es. En aquel entonces, como ustedes pueden ver, el tamaño de Monseñor era bastante significativo para que hubiera podido ser asesinado por un perro. Entonces, eso es lo que se dio en aquel entonces. Ustedes pueden observar aquí, esta es la parte del garage, digamos, de la entrada. Aquí pueden ustedes ver la parte donde fue asesinado. Otro de los grandes acontecimientos o errores que se dieron en aquel entonces, que a los 10 minutos, más o menos, bueno, eso fue rápido, lo que se pasó la información a otras personas. Para ustedes ya estaba totalmente contaminada el área. Para ustedes aquí pueden ver algunas personas, generalmente de derechos humanos, el cadáver de Monseñor, pero la escena del crimen se perdió toda pista a ustedes. Y también no teníamos la tecnología a que actualmente se encuentra sumergida Guatemala. La excesiva polarización política de las elecciones presidenciales de 1999. Guatemala sufrió de un divisionismo de carácter político, ya que el Partido de Avanzada Nacional, tras los señalamientos de corrupción, perdió terreno en el campo electoral, mientras el PAN se desfragmentaba. El Frente Republicano Guatemalteco ganaba terreno rápidamente. La Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca participaba como partido político en el marco de la legalidad. El PAN abandona el poder. El PAN fue relevado del poder por el FRG en aquel entonces, con Alfonso Portillo como candidato, quien prometió la investigación de la corrupción en el proceso de privatización y el envío a la cárcel de los responsables, así como el esclarecimiento del asesinato de Monseñor Juan Gerardi. El gobierno de PAN llegó a su fin, el cual tenía todos los factores a su favor para garantizarle un segundo periodo como partido, pero su escasa transparencia perdió la oportunidad de convertirse en protagonista, especialmente del cambio. Creo que uno de los aspectos que más dañaron especialmente al sur fueron la poca transparencia de sus actos. Para ustedes se le asocia mucho a la corrupción, especialmente con la compra de Guatel, con la compra de la construcción de lo que es el Campo Marte. Se invirtieron millones de quetzales y aparentemente mucho más para ustedes. A la par de esto, que el gobernante tenía una seria disputa, especialmente con lo que es la prensa. Ustedes en Guatemala la atacó, la denigró, etcétera. Era una persona muy violenta, prácticamente un energúmeno que no podía decírsele nada. Lo que él decía, eso sí decía a ustedes. Entonces tuvo el control absoluto y esto generó mayor desconfianza, especialmente entre los diferentes sectores a la hora de votar. A la par de esto, teníamos un personaje en aquel entonces bastante significativo. Ya había estado en el Congreso, ya había estado
digamos, en diferentes actividades especialmente. Y el FRG, como cosa rara, patrocinaba a un candidato. Fíjense, un candidato digamos, de izquierda, podríamos decir moderado, porque incluso se le señalaba que Portillo de alguna manera había tenido algún contacto especialmente con la guerrilla, pero yo creo que esto fue más mentira. Cuando el gobierno de Alfonso Portillo empezaron las primeras pláticas para poderlo designar, hubo una campaña negra terrible, ¿ves? Terrible en aquel entonces. Es cierto, en Chilpancingo, México, echándose unos tragos porque de puras penas le gustaba el guaro a ese cuate. Ustedes, casi todos los presidentes han sido meros jodidos con el guaro. Tuvo un altercado con otras personas y terminó matando 2 mexicanos y uno quedó herido y se escapó a ustedes. Prácticamente lo atacaban de asesino y un montón de situaciones, pero el tiempo para que esto se cumpliera feneció a usted. La causa feneció después de, creo que unos 15 o 20 años, y Portillo pues pudo regresar a la normalidad, pero fue un achaque que generalmente se le hizo con suficiente tiempo. Portillo era un personaje muy singular, bastante preparado para ustedes. En aquel entonces había obtenido algunos títulos, especialmente de economista. Había obtenido un doctorado aquí le dice, había participado en el ejército guerrillero, los Torios. Yo lo dudo mucho. Lo que sí tenía era una verborrea terrible, ¿no? Ustedes, capaz su discurso era muy, muy llegado a los sectores populares, y él siempre se jactó y él decía: yo llegué con 1,5 millones de votos y yo me voy a dedicar más al área rural, que fue el que determinó el voto especialmente de Portillo, porque en la capital pues siempre el PAN es el que ha tenido ese tipo de poder. Con la figura de Arzu, digamos, todavía logró rescatar este alcalde nuevo, pero creo que entre las próximas elecciones el PAN va a ser el gran perdedor de esas elecciones municipales para ustedes. Entonces, esto fue lo que se suscitó en aquel entonces con Alfonso Portillo. Se dice que dio clases allá en la universidad, pero nunca me quedó claro si fue cierto o no, ¿verdad? Lo que sí tiene es que desafortunadamente fue un ladronazo de primera a ustedes. En algunos sectores todavía en Guatemala, en el área rural especialmente, le tienen mucho aprecio y cariño a ustedes. La obra que él dijo que iba a hacer en el área rural, en algunas áreas rurales, pues sí la realizó. En la capital casi no hizo nada a ustedes. Entonces, en este contexto es que se da, especialmente porque no podía, digamos, había sido designado Portillo, especialmente por el hecho de que Ríos Montt no podía participar porque gobernó un momento, gobernó un tiempo, especialmente a través gobierno de pacto, a través de un golpe que se dio una intentona golpe militar que se dio en aquel entonces, y por eso de alguna manera pues no había podido participar en las elecciones, y va a ser Portillo el que se va a encargar de esto. Y era bastante elocuente para considerar. El Tribunal Supremo Electoral, sobre la base del artículo de la Constitución del 85, que dice prohíbe el cargo de caudillo a los jefes de un golpe de Estado o revolución, fue que no había permitido la inscripción de Ríos Montt. Y entonces fue Portillo la última alternativa, especialmente para el FRG. Según los sondeos, pues Portillo llegaba rezagado aparentemente a la recta final de su campaña. En la primera actividad, especialmente cuando llegó Álvaro Arzú, pues no tenía mucho, no había mucha información con respecto a él.
digamos, no se le conocía mucho y ustedes saben que los medios de comunicación juegan un papel importante para eso y no había tenido esa posibilidad, ¿va? En la segunda ronda, pues en el 96, quedó, digamos, incluso a 2 puntos de Arzúa, ustedes, a pesar de que llegó tarde, pero más adelante, pues va a alcanzar esto. Algunos grupos se consideraban a Portillo, lo acusaron de ser una marioneta de Ríos Montt, pero él insistió en describirse como un político progresista de profundas convicciones sociales que admiraba al Che Guevara y que creía en los acuerdos finales de paz firmados con la URNG en diciembre de 1996, confirmando los pronósticos el 7 de noviembre de 99. Portillo se distanció ampliamente de su contrincante más inmediato en aquel entonces, Oscar Rafael Berché. Solo por Berché le decían o el conejo. Y en segunda vuelta, pues obtuvo suficientes votos, ¿verdad? En este entonces, Berché, que era del PAN, aparentemente no había contado con el respaldo, especialmente del expresidente Álvaro Arzú. Había habido un conflicto, especialmente entre ambos candidatos, ¿verdad? Los logros: subsidio de Portillo, subsidio para la construcción de viviendas populares, impulsó la reforma educativa y la capacitación docente, creo que bastante significativa. Incluyó un libro de historia de Guatemala que se llama Simnosis de la Historia de Guatemala, muy bueno. Yo tuve la oportunidad de estar como coordinando algunas actividades ahí durante ese entonces y todo el material que se dio, digamos, físico a ustedes, libros y algunos instructivos eran muy buenos. Desafortunadamente se perdió a usted. Hubo incrementos al salario mínimo, promoción del libre comercio, aprobación de leyes de descentralización. Destaca la decisión de la Corte de Constitucionalidad de suspender provisionalmente el aumento de tarifas arancelarias promovidas por el gobierno y aprobar la legalidad del decreto 62-2002 que autoriza la emisión de bonos. Se desmonopolizó lo que era la industria azucarera. Antes solo, bueno, aquí han habido siempre monopolios para ustedes, hasta hace poco con Portillo se rompió todo ese esquema. Anteriormente no solo la industria azucarera, también era Cementos Novela, solo ellos podían ingresar, incluso las grandes empresas como consumidoras de alcohol como la Gallo tampoco, también tenían todo acaparado y Portillo rompió con todo este esquema. A ustedes eso le va a crear unas enemistades terribles a Portillo durante este periodo. A ustedes, el que más lo atacó duramente, y todavía cuando puede lo ataca, es Dionisio Gutiérrez, para ustedes. Entonces, en su gobierno, las empresas que no pagan impuestos, pollo campero, con Dionisio decía que traía mucho pollo de contrabando. Los Cofiño Estal, empresas azucareras, Cemento Progreso y otros pertenecientes al círculo y demás actos que le hicieron alrededor de la crítica por parte de los afectados de grandes empresarios. Para ustedes, creo que ha sido el único que tocó un poquito los intereses y desafortunadamente pues no pudo dar un ejemplo digno de un gobernante. ¿Va usted? Los profesores se vieron aumentados desde aquella época, especialmente con varios aumentos salariales. Fueron como unos 4 o 5 que se dieron en aquel entonces, me recuerdo yo. No tan grandes para ustedes, pero al final y al cabo miles de maestros recibieron hoy, algo así como los que van a recibir actualmente con Yamatei, para ustedes. Se implementó un seguro de vida obligatorio en el transporte extraurbano, la tarifa social en el servicio de electricidad. Este seguro de vida obligatorio, no todas las empresas desafortunadamente lo cumplen, ¿verdad? Otras obras: construcción de escuelas de educación física, una en cada departamento, antes había una sola. Aumento del salario del campo a 30 quetzales, firmó el Tratado de Libre Comercio. Construcción de empresas de comunidad indígena, hizo viable los acuerdos de paz, comenzó una campaña masiva de alfabetización,
se propuso la reforma electoral y de partidos políticos en aquel entonces. También, dentro de sus aspectos negativos, podemos considerar ausencia de logros intangibles en el combate a la delincuencia. El grupo de diálogo pidió mayor cumplimiento, especialmente de los acuerdos de paz, eficiencia en el resarcimiento de las víctimas del conflicto armado. Los indígenas tuvieron poco acceso a la tierra y escasos recursos para sus programas. En lugar de combatir la corrupción, su gobierno es considerado uno de los más corruptos de la historia. Ustedes tuvieron dos actividades también muy controversiales, que fueron Jueves Negro y Viernes Luto, 24 y 25 de julio del 2003. Estos se generaron especialmente por el hecho de que de alguna manera se había negado otra vez la inscripción del general Ríos Montt y el EPRG, porque con algunos de sus más altos dirigentes lo que hicieron fue traer mucha gente, especialmente del interior de la República, así personas muy sencillas, ¿verdad? Ustedes, mayoría indígenas o mayas, y vinieron a hacer micos y pericos en la ciudad capital. No hicieron grandes destrozos como estos malandros que hicieron el día de ayer, que por cierto es una barbaridad a ustedes, y por el otro, cuando uno, yo vivía mucho tiempo en la ciudad capital, cuando uno miraba a las personas ahí por la 18 calle, a ustedes con sus hijos y con sus trajes típicos, uno miraba a qué hora los van a tirar, decía uno, se les salía el corazón, porque ellos no miraban el semáforo, a ustedes ellos miraban solo si no venía carros y pegaban la carrera a ustedes. Con tal que hicieron una serie de manifestaciones, sin que la policía haya intervenido para nada, miren ustedes, para nada, ni siquiera el ejército, nada. El viernes 25 igual para ustedes. Aquí hubo una situación bastante complicada porque el hecho de que conocíamos al reportero X, se le llamaba en aquel entonces, hija de en aquel entonces, papá de una compañera que trabajaba con nosotros. Parece que lo corretearon por estar tomando fotos. El señor se entró a una casa, parece, ahí en el corredor, pero no le hicieron nada, pero el susto parece que le produjo un infarto a ustedes, falleció desafortunadamente. Y todo este tipo de coordinación la realizaron en aquel entonces diputados que estaban en aquel entonces del EPRG, desafortunadamente, ¿verdad? Más delitos y acusaciones. Poco después de entregar el poder fue acusado de corrupción y malversación de fondos, por lo que huyó a México. Fue extraditado a Guatemala en el 2008 de México por el delito de peculado. Quedó en libertad provisional con el pago de $125,000 de fianza. En el 2010 fue detenido ahí por Belice, que pretendía ir un día después que Estados Unidos lo acusara formalmente por lavado de dinero hasta de 60 millones. En el 2011 fue absuelto en Guatemala por la supuesta malversación de $15 millones. En 2001, el proceso en Estados Unidos siguió y su extradición fue aprobada en el 2011 por el gobierno de Arzú. En el 2013 fue extraditado a Estados Unidos. En el 2014 reconoció su culpabilidad ante juez federal. Fue juzgado por el traslado a cuentas suyas de familias en terceros países con alrededor de 550 millones de quetzales, fondos donados por el gobierno de Taiwán. Esta inversión de Taiwán era para promover, digamos, las cooperativas y desarrollos sociales en Guatemala, ¿va? Todo este dinero fue a parar a manos, especialmente de familiares de Portillo, ¿va? Y él fue confeso a ustedes, una persona confeso. Yo lo que más lamento es que haya sido tan poco lo que se le haya pedido en Estados Unidos, todo lo que se robó. En Guatemala no devolvió tampoco absolutamente nada. Creo que estuvo 5 años, no sé cuánto estuvo preso, pero está gozando de la vida como tal para ustedes. Aquellos que hablan tanto y al final pues
son los más corruptos que hay en Guatemala. Ustedes, eso desafortunadamente te dio en aquel entonces. Y vamos a dejar con el gobierno de Oscar Perché, ya que nos van a quedar solamente como 6 diapositivas para el próximo día lunes, ¿verdad? Sí, bueno, próximo día lunes. No sé si hay algún compañero que todavía esté pendiente de examen parcial, de examen extemporáneo. Porque los exámenes extemporáneos los voy a hacer oralmente, ¿va ustedes? O sea que los que no se examinaron, no voy a hacer un examen por ellos, de una vez los voy a examinar el lunes que viene entrante. Así que yo espero el lunes ya tener las notas, ya las imprimí, ¿va? Solo me falta pasarlas, tengo que pasarlas de una vez, tengo que terminar la otra semana, el lunes posiblemente ya termino, y me quedaría solo esperando, ya les quedaría suficiente tiempo para poder estudiar. Si hay alguno, entonces lo examinaríamos el día lunes, después de la actividad que vamos a realizar. Yo el lunes tal vez ya les puedo decir con mayor exactitud posiblemente cuándo son los exámenes finales, pero pasarán creo que primera semana de noviembre, sin mucho, más tardar 7 u 8 por el estilo, para que estén tranquilos. Así que el lunes, el sábado, domingo les tuvo la nota por ahí. Así que muchas gracias, jóvenes, feliz día y nos vemos el próximo lunes. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Licenciado.